noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros, como todos los días a las 7 en punto de la noche, listísimos para analizar las noticias más importantes del día. Veamos cuáles van a ser. En instantes, en Quien Tiene la Razón. Edición especial por el fin de la legislatura en el Congreso. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes durante la gestión de Daniel Salaverry y qué significó su alejamiento de Fuerza Popular? Y también, ¿por qué 20 distritos se quedarán sin agua este fin de semana? Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy bien, señores, listísimos entonces, como lo anunciábamos, para analizar algunos aspectos de nuestra coyuntura nacional. Y como la cosa se ha calmado, hay temas que están trabajándose a largo plazo. Hemos salido por un instante de la noticia esta que no nos deja ni pensar. Vamos a tratar de hacer algunos balances interesantes. Y acá está con nuestros invitados para ayudarnos al respecto. Nos acompañan el día de hoy José Carlos Requena, editor de política del diario El Comercio. José Carlos, ¿cómo Patricia, estás? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Luis Benavente, director de Vox Populi. Buenas noches, Patricia. Y Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso de la República y abogado también. Debo confesar que aquí me he robado una iniciativa del trabajo que hizo José Carlos Requena en El Comercio. Fue hacer un balance de la legislatura de Salaverry. Más propiamente dicho, Martín Hidalgo, que es nuestro redactor, nuestro cronista parlamentario, pero sí. Excelente trabajo de Martín Hidalgo y nos dio pie justamente para eso, ¿no? Hablemos un poquito, no de temas qué está pasando hoy, qué está pasando mañana, sino veamos un poquito lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, que da pie a lo que va a ocurrir probablemente más adelante. Fin de la legislatura de Daniel Salaverry, con una extensión para ver la reforma política y con una incertidumbre muy grande sobre cuál va a ser la próxima mesa directiva. En otros casos ha habido como voces más claras de cuál puede ser la composición. En este caso, todavía. Pero veamos punto por punto cuáles son algunos de los aspectos de la gestión Salaverry, que ha sido sorpresiva, ha sido absolutamente desconcertante. Si nos decían hace un año que Daniel Salaverry se iba a comportar y se iba a desarrollar como se desarrolló, hubiéramos dicho, anda, ¿no? Así como dice Gareca, así no, ¿no? Pero ha hecho una gestión, no vamos a calificarla por el momento ni de buena ni de mala, distinta a lo que se pensaba. Salió elegido como parte de una mesa totalmente de Fuerza Popular, en la que se incluyó ayer y Belcatome un poco a la Prepo, pero como una mesa de Fuerza Popular, y terminó siendo el menos fujimorista de todos los presidentes del Congreso que hemos tenido hasta ahora. Es verdad que se hizo un abuso y además, yo no sé, había un tema de tecnicismos clarísimo, pero además había un tema como de falta de voluntad, como el tema de levantarle la inmunidad a esta gente. Todo era como en el Congreso todo les daba como una flojera. Nadie estaba realmente furioso, porque si tú dijeras que los tecnicismos no ayudaban, no escuchabas pues a un congresista diciendo, por favor, queremos que se haga esto rápido para poder entregar a esta persona a la justicia. No había nadie suficientemente apurado ni suficientemente indignado, y Lucho se desfiguró completamente la figura, valga la redundancia, de la inmunidad parlamentaria, lo cual ha redundado en una discusión, si bien interesante, bastante peligrosa. Claro, se desfiguró. A la vez, creo que los mismos representantes del Congreso no tuvieron la capacidad de explicar la inmunidad, porque tiene aspectos válidos la inmunidad, ¿no? Pero acá en el Perú huele muy mal, suena a impunidad y tiene un rechazo bastante grande. Bueno, y no hubo una alternativa de cambio frente a lo que había, ¿no? Y ahora estos dos personajes, qué manera de complicar el asunto, porque claro, ¿no? Uno prófugo y que desaparecía cada vez que lo tenían que apresar y no nos ha llegado el papel correcto, y el otro dilataron, y cuando por fin se ocurrió, el señor ya estaba en Marte. Y la relación de inmunidad con el blindaje ha sido fatal también. Hasta hace 2 días el blindaje a Mamani es insostenible, ¿no? Porque un Congreso totalmente desprestigiado en un momento en que un tema fundamental de la agenda nacional está en los derechos de la mujer, en el mismo empoderamiento de la mujer, en la lucha contra los abusos contra la mujer, y el Congreso deja pasar esto, ¿no? Yendo contra sí mismo, ¿no? Dándole argumento a sus adversarios y entre otros dándole más argumento al presidente, ¿no?
¿no? Porque acá yo creo incluso que como que se ha invertido la figura. Yo no creo que el Congreso haya sido muy obstruccionista, más bien el presidente ha sido obstruccionista del Congreso en no dejarle hacer de las suyas en cosas que son muy impopulares, ¿no? El caso, ahora ahí también hay un tema interesante, ¿no? Cómo Salaverry se pone del otro lado. Ese es el punto, ¿no? En el tema específicamente, ¿no? Por ejemplo, él está contra el blindaje a Chávarri, ¿no? Que es otro gran error del Congreso. Justo en los días en que el presidente anuncia la cuestión de confianza es porque 2 o 3 días antes habían blindado nuevamente a Chávarri, ¿no? Entonces ahí estaba ese combustible que mencionas, ¿no? En todo este juego cruzado tiene un rol importante Salaverry, que luego de ganar la presidencia del Congreso con apoyo de la bancada de Fuerza Popular y algunos otros apoyos, lo primero que hace es despedir al jefe de seguridad, que había estado involucrado, recuerda hace un año o 10 meses, había estado involucrado en casos de acciones de troles en el Congreso que hacían el juego de cosas, ¿no? Ciberactivismo político. Claro, ¿no? Y arranca Salaverry despidiéndolo, o sea, arranca con un mensaje bien fuerte contra Fuerza Popular, poniéndole una marca muy diferente a su gestión. Había minimizado el asunto. Lucho Galarreta había minimizado el asunto. Una cosa ha sido el caso de inmunidad, que es complejo porque hay una legislación discutible sobre la cual hay diversas interpretaciones, etcétera, y otra cosa ha sido los llamados blindajes. Las reiteradas decisiones del Congreso de la República por no permitir, porque ojo, el Congreso no decide si alguien es inocente o culpable, simplemente decide si una persona es investigable por la justicia y si no está siendo víctima de una persecución política y por lo tanto puede ser juzgada, revisada, investigada como cualquier sujeto. Ahí, sí. José Carlos, se dice que la cuenta va como... Claro, y ahí digamos esta sensación de que la principal agenda de muchos de los congresistas, para no decir que todos, era defenderse o defender a otros para que luego los defiendan a ellos. Esa sensación creo que es bien difícil de cambiar y por supuesto hay congresistas que quieren hacer bien su trabajo y a ellos injustamente también les cae esto de refilón, si quieres, ¿no? Y ese tema también ha hecho que la subcomisión de acusaciones constitucionales tenga tanto protagonismo, creo que un poco desmedido, claro. Tiene demasiado peso, más que la de presupuesto, me parece, o que la de ética, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el tema, y ahí está donde se ve claramente las negociaciones, ¿no? Creo que el caso del blindaje de Chávarri, no sé cómo decirlo, y los servicios prestados por Chávarri en favor de ciertos personajes de la política o las intenciones de Chávarri, hay una clara negociación, un claro acuerdo, por lo menos todo el mundo lo sospecha. Y el discurso de Chávarri es bastante político. Estábamos conversando sobre el problema que ha generado los desafueros. Ha sido una legislatura en general bastante desagradable, llena de hechos desagradables. Tenemos algunos congresistas, por ejemplo, que fueron suspendidos por ética. Varios por temas de tocamientos indebidos a mujeres, problemas de moral. Tenemos a Johnny Lescano, tenemos a Mamani. Foronda por el caso del MRTA, sí. El otro congresista que fastidió a la congresista Paloma Noceda también se fue a su casa por haber estado... López. El congresista López. Efectivamente, que son, hay que decirlo, castigos que corresponden a una falta ética, pero que en algunos casos han ameritado alguna sanción mayor de la que no han sido objeto. Lo que quiero decir es que no hay tanta, digamos, lo que te puede sancionar la Comisión de Ética termina siendo algo meramente simbólico. Muchas veces la diferencia entre 30 o 60 días o 120 es la cantidad de simpatías que tienes en la Comisión de Ética o la cantidad creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Uno, que la sanción no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Pero también es lo largo que es el proceso, ¿no? Tendría que actuar el Congreso de una manera más rápida, de una manera casi sumaria, diría yo, ¿no? Porque en esa cosa larga es cuando el Congreso termina desprestigiándose más, porque en todo ese proceso hay siempre la sensación de blindaje, de proteger al que incumplió una norma ética, etcétera. Yo no entiendo por qué las normas en el Congreso son distintas que en el mundo. En una empresa privada hay un caso de acoso, vas, te quejas en recursos humanos, la persona queda suspendida inmediatamente, se hace una investigación y probablemente la votan en el lapso de 2 semanas. Ahí vemos cómo, yo diría que tu pregunta está
la idea de cómo la política se distancia, se desconecta de la realidad. Porque el Congreso es distinto al resto del mundo. Porque la política en general, el Congreso, por lo tanto, está desconectado de la realidad. Y no son conscientes que esa desconexión les hace daño a ellos mismos. Pero un ejemplo sin nombres, y si alguien identifica el caso, en fin, es porque se me ocurre, porque es un buen caso. Un personaje público conocido que ha tenido cierta participación en la política, cuya exmujer fallece. ¿Cuya qué? Exmujer fallece, la casa de la exmujer le corresponde a la hija, básicamente, pero alguien escribió mal el nombre de la hija en su partida de nacimiento. Entonces, como escribió mal, esa leguleyada sirvió para que el padre se quedara con todo el inmueble. ¿Es legal? Sí, si es que la ley no puede probar que si no ha podido probar que esta chica es dueña del inmueble. Pero evidentemente hay dolo, ¿no? ¿Es ético? Y el dolo no lo puede justificar la ley. Parece que fue inicialmente producto de un error, pero lo cierto es, y digo que error además de un tercero, pero lo cierto es... El error no puede generar derecho. El padre puede, en 1000 casos, o 1000 casos en los que no es ilegal, que tú dices, ya, pero esto que está haciendo esta persona es una sinvergüencería, sí, pero la ley lo permite. Entonces, yo respeto mucho a la señora Foronda, pero no había una suerte como de falta de sensibilidad enorme contratando a un exterrorista. Desatino, ¿no? Pero no falta. Pero no falta ética. Totalmente. ¿No es ético? Desatino. Y ya está rehabilitada. De acuerdo, pero la señora ¿no? Pero políticamente no creo que sea muy Pero ahí, por ejemplo, simplemente para cerrar la discusión, una viuda de un policía que gana 900 soles de pensión tiene que sostener con sus impuestos los 6.000, 7.000 soles de sueldo de la asesora de la señora Foronda, que fue terrorista. A mí me revienta, como te dice, digo toda la... A mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Pero... No había falta. Bueno, y la falta ética es algo debatible porque precisamente... Pero porque es que no es ilegal o no, la falta ética escapa por eso legal, creo que lo mejor es decir que fue desatinado. En este caso yo lo que veo es desatino, pero no veo... Tal vez 120 días fue mucho, 30 días para llamar atención para que se dejen de insensibilidades hubiera sido mejor, no sé, pregunto. Yo creo que ahí siempre va a haber una cuestión de interpretación discrecional, ¿no? De que entendemos. La ética es una vieja discusión de miles de años. La presencia de Mamani en el Congreso sigue siendo una vergüenza nacional. Sí. La pregunta es, ¿por qué siguen blindándolo? ¿No? Bueno, la preocupación es básicamente aritmética, ¿no? Mientras puedan sostener su voto, lo van a mantener ahí. Ahora, el precio, la factura de sostener ese voto es demasiado alto. O sea, el partido, la bancada, el líder va a quedar mucho mejor si es que cortan ese blindaje. Pero ya han mostrado que eso no les interesa mucho, hay políticos que en un momento dado lo que hacen es cortar con alguien, saben que pierden algo, pero saben que a la vez ganan mucho más. Yo no creo mucho en esa cuestión aritmética, ¿no? Porque, claro, mantienes un voto, pero lo que pierdes en la balanza es muchísimo más que un voto. Pero no sabemos qué sabe, pues. Claro, no sabemos qué sabe. No sabemos qué sabe, ¿no? Entonces, ahí nuestra suma y resta le faltan datos, digamos. Ahora, en esas sumas y restas también es bien interesante cómo ahora, justo en ese momento, surge el tema de Yufra, ¿no? Que es más bien contracorriente, porque al otro lado, ¿no? Pero es una especie de contrapeso, yo lo veo así, de contrapeso de imagen, de decir que no solamente estamos blindando, también estamos tratando de sancionar esto de cómo es la nuez, etcétera, etcétera, ¿no? Es en otra orilla. Y termina siendo desproporcionado, ¿no? Sí. Y termina siendo desproporcionado. Ahora, otro aspecto de la legislatura que ha tenido a su cargo el señor Salaverry ha sido la recomposición de las bancadas. A raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, finalmente las renuncias de los distintos congresistas pudieron plasmarse en nuevas bancadas. Esa recomposición del Congreso va a variar mucho lo que viene porque, ojo, esa recomposición todavía no se traduce en comisiones, pero se va a traducir en comisiones ya. Y se va a traducir en comisión permanente ya. A ver. Ahora, ahí tenemos 10 bancadas que tienen entre 5 y 10 miembros. Y ninguna tiene más de 10. Y de ahí saltas a 53 miembros con la bancada de Fuerza Popular. Esas 10 bancadas de 5 a 10 miembros no votan unitariamente. Cada quien vota de acuerdo a, no sé si a sus principios. Porque no los une nada. No los une nada, correcto. Los une simplemente una bancada formal, ¿no?
ese mismo hecho hace que no los podamos... une la necesidad de ser 5. Claro, la necesidad de ser 5, por eso que el mínimo es de 5, ¿no? Y una de no agrupados, que son 5, creo, 6. Que no funciona como bancada. Que no funciona como bancada. Claro. Pero entre ellos no hay nada que los una. No. Ni pensamiento común, ni acción común, ni nada. Quizás la excepción sería la bancada del señor Olaechea, Rosas, que sí se reconocen como conservadores. El hecho que sean bancadas que no se ponen de acuerdo hace más complicado tratar de hacer un pronóstico sobre quién va a ser presidente del Congreso o las negociaciones necesarias. Claro. La que numéricamente la bancada se ha reducido. ¿Por qué le voy a seguir dando 300 metros de oficina cuando ya tiene la mitad? En realidad, entonces le reduzco también el personal. Los peruanos antes no quieres batalla campal. Muchos privilegios. Porque quieres batalla campal. No solo se te va la mitad, sino que por si acaso te toca medio baño, media oficina, media cafetería, media secretaria. Claro. Está bien, no solo bancadas, sino congresistas. Tienen una cantidad de privilegios que no tienen en ningún país del mundo. Creo que ni en Estados Unidos un congresista o un grupo parlamentario tiene tantos privilegios. Y una cosa, no es algo abstracto que sostiene el Estado, lo sostiene Antero, tú Patricia, tú Juan Carlos, yo, con nuestros impuestos. El hombre pobre también que está pagando impuestos indirectos. Lo compra la pasta de dientes y el jabón, está pagando IGB. Así es. Yo tengo la esperanza de que este nuevo aparente desorden sí genere por lo menos en comisiones un equilibrio mayor, ¿no? Porque hay una sobrerepresentación fujimorista en las comisiones que no está siendo bien utilizada, ¿no? Claro, pero eso la verdad, ¿no? Tampoco creo que varíe mucho, porque la gente es básicamente la misma, ¿no? Entonces, sí, seguramente habrán algunas comisiones que se recompongan, pero al final de cuentas lo que manda es el Pleno, y en el Pleno todavía tiene una mayoría importante Fuerza Popular. Sí, claro. Y ha sabido actuar en alianzas. Entonces muchas cosas seguramente van a continuar una dinámica muy similar, ¿no? Es curioso porque el fujimorismo perder 20 y 20 y tantos congresistas, por más que sean un montón de gente, es un golpe duro, ¿no es cierto? Claro. La bancada de PPK perdió, varias bancadas se disgregaron. Han salido algo más de 30 congresistas, han cambiado de bancada. Y lo curioso es que ninguna de las que no es el fujimorismo logró un liderazgo como para aglutinar. O sea, podríamos ser todos contra el fujimorismo y armar una especie de frente... Hay una atomización de las bancadas. Ninguna bancada asumió ese rol, ¿no? De alguna manera, yo pienso que esa fue la aspiración de Salaverry en convertirse en líder de eso, al darles cabida o darles, porque no olvidemos que Salaverry, en esto de los hitos que tú hablabas, Salaverry es elegido por un porcentaje o por una proporción mucho menor que Salgado y Galarreta. Es elegido además por una mesa directiva eminentemente de Fuerza Popular, en que tuvieron que repatriar a Jenny Vilcatoma, lo que te habla un poco de lo aislado que se presentaba en esta legislatura Fuerza Popular. Y sin embargo, desde muy temprano, él termina queriendo tener un juego propio. Recordarán esos mensajes iniciales que parecían mensajes de la Nación, en la que él hablaba y decía, bueno, estas cosas van a pasar. ¿no? Hasta ahora le encanta pararse delante de las banderas, ¿no? Claro, pero yo recuerdo 2 o 3 mensajes que tú decías, esto le gustará a Keiko. Claro, ubícate, compadre. Y que claro, cuando Keiko termina estando en la situación que ahora está a finales de octubre y su bancada es descabezada, Salaverry no renuncia inmediatamente. Primero pide licencia, ¿no? Y recién renuncia cuando le plantean esta interpelación. Y casi a la vez que renuncia, abre la caja de Pandora para crear las bancadas. Porque el fallo del Tribunal Constitucional es de julio, que lo tenía encarpetado Rosa Bartra, esperando una interpretación, y recién, después de diciembre, es que Salaverry dice, ok, que se formen comisiones. Y todos los que interesados en que se formen comisiones, Gino Costa, Alberto Belaunde, defienden esa medida. Entonces, esa apuesta de Salaverry no termina cojando al final de cuentas, ¿no? Y va más bien... Ahora, en esas bancadas hay congresistas o bancadas que se han beneficiado con Salaverry y creo que hoy son el punto de apoyo algo, ¿no? que tiene Salaverry en sus expectativas de la presidencia del Congreso, ¿no? Porque no va a tener los votos de Fuerza Popular, pero ahí en su cálculo está... Claro, o sea, ahí está la bancada, ¿no? Y Fuerza Popular más bien tenía 3 de esos curules porque era el segundo. Ahora, las propuestas de reforma política no necesariamente resuelven el problema. Específicamente el caso de elecciones primarias abiertas, yo creo que eso de que sean abiertas es muy complicado, no es conveniente por muchas razones. Ahí está la discusión, ¿no? Están en estos días dándole vueltas en el Congreso, ¿no? ¿Por qué una decisión familiar de mi casa, de mi club, van a venir ajenos? Porque tu club me va a gobernar.
Bueno, sí, pero los ajenos... O sea, yo voto en lo interno. Los socios del Regatas voten su directiva y su problema, pero que el presidente del Regatas gobierne Chorrillos, entonces yo sí quiero tener algo que decir. Discúlpame, porque tienes luego la elección. De acuerdo, pero... La elección general. No está pasando eso. ¿Por qué en mis primarias, en lo mío, se van a meter terceros? Además ya sabemos, mira, en el Perú, con todos los antecedentes que tenemos, un millonario viene, paga 30 soles a cada uno y se inscriben en la lista y van a votar y ya tiene 100.000 votos. En el Perú un millonario paga 30 soles y los vuelve militantes y también tiene 70 votos. Si un millonario paga 30 soles por cada persona... Podría resolverlo prácticamente todo. Pero por lo menos dentro del partido ya es más complicado porque es más limitado, ¿no? Me hace acordar... ¿Tú estás creyendo? Funcionar con la OMP. La propuesta de Tuesta tampoco necesariamente va a funcionar. Busquemos una que se adapte a la realidad. Ahora, hay, por ejemplo, el caso de Estados Unidos como referente. Hay la opción de que cada partido decida en cada estado si tiene abiertas o cerradas.